Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. Y vamos al tema central. Petro hace un llamado a la desobediencia civil. Asegura que el presidente que se hace elegir con dinero del narcotráfico es ilegítimo. ¿Usted qué opina? Es la pregunta que hemos publicado en nuestro Facebook Live, para que opinen nuestros oyentes y seguidores. Saludamos a nuestros invitados. En primera instancia saludamos a la abogada Carolina Torres. Carolina, bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial para mis compañeros de panel, para ti, Julio, por siempre estar pendiente de los temas regionales y por supuesto dispuesta a opinar. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Ecos del Conveima. Sí, saludamos también al abogado Juan Guillermo Hernández. Juan Guillermo, bienvenido a Ecos del Conveima. Julio, para usted un cordial saludo, para Holman y para Carolina, es un gusto estar aquí, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a Holman Guevara, es ingeniero. Gracias, Holman, por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes, a Juan Guillermo, a Caro, grandes panelistas importantes y figuras representativas del departamento del Tolima. Sí, desde hace algunos días vemos cómo en Twitter viene publicando Gustavo Petro. Debemos afirmar hoy sin dudas que Colombia Humana ganó las elecciones presidenciales del 2018. El resultado de Duque está manchado por el fraude de la compra masiva de votos con dinero del narcotráfico. Es un tuit que abrió un hilo de varios días de publicaciones del dirigente político, en donde viene afirmando y llamando a la ciudadanía a la desobediencia civil. Es lo que ha planteado Gustavo Petro en sus redes sociales y es un tema que viene tomando importancia a nivel del territorio nacional. ¿Qué opina Carolina Torres sobre este llamado que está haciendo Gustavo Petro? Bueno, pues en principio yo creo que nosotros tenemos que poner un poco en contexto a la audiencia y voy a intentar jugar acá como tercero componedor porque sé que este es un debate pues álgido. No es la primera vez que estamos hablando de narcotráfico en campañas, Julio. De hecho, Colombia ha tenido que vivir con este flagelo los últimos quizás 70 años de historia republicana. Recordemos que aquí en este país han matado dirigentes políticos, han matado dirigentes de un lado y del otro, pues con fuertes aspiraciones a la presidencia, y es algo que ha sucedido en este país, sí, pero creo que no es el llamado correcto el que hace pues el ex candidato presidencial. Creo que de alguna forma nosotros lo que tenemos que fortalecer es el Estado social de derecho y pues finalmente son digamos los medios de carácter legal en mi criterio a los que debemos acudir y en ese pues momento de las elecciones hacerlo pertinente. Nosotros, y cuando digo nosotros hablo por ejemplo de la campaña de la presidencia de Sergio, decidimos acatar los resultados, pero eso no quiere decir que los últimos acontecimientos pues dejen poco que pensar, porque pues empezamos a ver cómo los dineros ilegales están en las campañas y hay pronunciamientos serios al respecto, y pues uno lo que esperaría como opinador político y como cuando uno hace parte de las elecciones es que las instituciones del Estado colombiano funcionen a la altura, y es que hagan las investigaciones pertinentes, que hayan los responsables y que haya todo el rigor para encontrar a quienes manipulan las elecciones, porque también sería una mentira decir que el día de las elecciones en este país no se mueve plata, cuando nosotros vemos cómo las calles se atestan de personas por todos lados, que parecieran como si estuviéramos viendo jugar a los equipos regionales, unos con camisas verdes, otros con camisas moradas, otros, y particularmente ninguno dice ser de ningún partido, pero sabemos también nosotros quienes hemos caminado a las calles el día de las elecciones, que ese día es el día que se entregan y se compran votos. Otra cosa es que encuentren los culpables, ¿no? Entonces ahí hay una brecha bien diferente, pero que no hayan fallos al respecto, que no hayan sentenciados, que podamos decir, oiga, acá hubo un responsable, no quiere decir que los hechos ilícitos no pasen. Entonces, pues hay un debate amplio. No creo que la desobediencia civil en el marco amplio de lo que pueda significar sea la medida, por supuesto que no, pero sí a que la ciudadanía actúe de manera oportuna, que haga las veedurías ciudadanas, porque las elecciones se las han robado, y acá, digamos, quienes hemos leído historia de este país podemos decir que no es la primera vez que
recaen muchas Sí. dudas sobre los resultados. Vamos a ir muy rápido con las intervenciones. Dice Carolina Torres que no es el momento de un llamado a la desobediencia civil. ¿Qué opina Juan Guillermo Hernández? Y vamos a ser muy ágiles con este panel. Mira, a mí me parece muy curioso, Julio, que, digamos, haya generado sorpresa el llamamiento a la desobediencia civil, cuando de una u otra manera ese es uno de los mecanismos que ha existido en este país que reconoce el derecho a la legítima protesta. La desobediencia civil junto con el complot, ¿cierto? Son mecanismos para ejercer ese derecho fundamental a la protesta. Y aquí no se está llamando a ninguna institución. Aquí lo que está diciendo Gustavo Petro es que él, ¿cierto?, no reconoce, y su sector político no reconoce a Iván Duque porque tiene serios indicios sobrevinientes, ¿cierto?, después de la elección, que le permiten dar cuenta de la compra de votos. Y ha dicho el Consejo de Estado que la compra de uno solo de los votos anularía la elección. Eso no se lo está inventando Gustavo Petro. Eso no es llamar a desconocer el Estado Social de Derecho. Eso no es llamar, digamos, a una inestabilidad política en nuestro país. Eso es llamar a protestar. Pero ojo, él no está llamando a protestar porque le hayan robado las elecciones. Yo en el comunicado de Gustavo Petro, que yo me imagino que Carolina leyó, que yo me imagino que Holman leyó, ¿cierto?, nunca dice que se llama a la desobediencia civil que porque a Petro le robaron las elecciones. Él está llamando a la desobediencia civil porque es que sumado al fraude electoral presunto que él está, digamos, develando, pues se tienen una serie de irregularidades como, por ejemplo, ¿cuáles? La corrupción rampante en nuestro país. Tenemos un fiscal que se fue para San Andrés, pero además tenemos unos escándalos, ¿cierto?, en materia de malversación de recursos para la entrega de ayudas humanitarias en el marco de la pandemia, pero además tenemos unos índices de desempleo desbordados, pero además tenemos un gobierno obtuso que no quiere reconocer una renta mínima para precisamente hacerle frente a una crisis social y política que vive el país, y que ayer lo veíamos todas en esas imágenes tan dramáticas de lo ocurrido en Tasajera Magdalena, donde la gente tuvo que salir a robarse unos galones de combustible exponiendo su vida, ¿cierto?, a un riesgo pues increíble, que en otras condiciones, si la gente tuviera con qué solventar esta crisis, pues no lo hubiera hecho. Entonces, aquí la desobediencia civil es no paguen los servicios públicos. Y aquí yo he visto a la misma Lady Carolina diciendo, vamos a hacer una protesta contra las tarifas elevadas de Celsia. Yo te vi promoviendo eso. Eso es lo que está haciendo Petro. Yo no entiendo, digamos, ahí donde queda, digamos, la inestabilidad, pues, y el llamado a la desobediencia civil, cuando tú misma, por ejemplo, en el departamento, has sido una activista muy fuerte de las altas tarifas, que eso es lo que dijo Petro. Petro ha dicho, no manden los niños al colegio, y eso es lo que están clamando. No solo Petro, los mismos docentes dicen, sí, no vamos a volver a las aulas de clase, porque precisamente, pues, hay un riesgo inminente. Entonces, aquí las cosas hay que ponerlas en sus justas proporciones. Yo creo que esto es parte precisamente del debate político que quieren, pues, poner al uno, pues, en un extremo bastante largo, cuando realmente los hechos no deben llamar a ninguna sorpresa, porque pues Petro no está llamando pues ni a desconocer, claro, cierto, la institucionalidad del país, sino precisamente a que el país se levante ante unos hechos bastante tosivos. Ya vuelvo con Carolina Torres, porque Holman Guevara, ¿qué piensa usted de este llamado de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que la opinión pública tiene claro quién es Gustavo Petro. Primero, tiene una formación criminal, es un exguerrillero, es narcotraficante, hoy senador de la República gracias a las concesiones de Juan Manuel Santos. Petro fustiga día y noche, eso lo tiene que reconocer Colombia, y además que el partido político Colombia Humana es una maquinaria diabólica en Colombia. Cuando habla de que no pagan los servicios públicos, quiero recordarles a los panelistas y a los que no están viendo que el 90% de las empresas de servicios públicos en Colombia son privadas, la prestan empresas privadas, y cuando estamos hablando de no pagar los servicios públicos, es que sencillamente quiere golpear la economía. O sea, si una empresa privada presta un servicio público y le dicen no lo pague, pues la empresa privada sencillamente le suspende el servicio al usuario. Yo le doy la razón a Caro, ella en un derecho legítimo, ella dice, protestemos por las altas tarifas. Eso es un derecho que tienen los ciudadanos en protestar por las altas tarifas con Celsia, pero cosa diferente es a decir no pagar. Ahora, sí es importante aclararle a Juan Guillermo también que es que Petro está llamando a la desobediencia, pero además Petro está promoviendo desde su espacio político odio y enervando los ánimos de los colombianos inconformes. Hoy el país está pasando por una crisis muy grave, encerrados en sus casas, y el tipo aprovechando, digamos, las circunstancias,
para sencillamente aplicar una teoría, Juan Guillermo, Caro, a la opinión pública. Es que dicen, aunque usted no lo quiera aceptar, Juan Guillermo, que él no reconoce el gobierno de Iván Duque y él sencillamente aplica la teoría del sospechoso cómodo. O sea, que sencillamente yo sospecho que me robaron la presidencia y por eso no lo reconozco. Cuando ustedes hablan del fiscal, Petro se fue, no le pidió permiso al Congreso y se fue para Cuba, engañó al país diciendo que tiene una enfermedad, no pasó nada. Aquí es importante decirle a la gente que lo que hoy está llamando el señor Gustavo Petro es a una desobediencia, está promoviendo odios y está obviamente aprovechando el escenario, ese caldo de cultivo que hoy hay en Colombia para aplicar lo que siempre saben aplicar ellos y la estrategia que siempre han aplicado en Venezuela. Hombre, aquí quieren aplicar el mismo modelo, solo que uno entiende que Juan Guillermo, por su orientación política y su afinidad además, debe defender a un criminal como Gustavo Petro, pero yo tengo que defender las instituciones del Estado, la legalidad y la empresa privada. Sí, y vamos por partes porque veo risas en Juan Guillermo Hernández de lo que afirma Holman Guevara. Ahí quedó plasmado en el Facebook, pero permítame, creo que... Julio, permítame, Juan. Es que es risible ver a Holman todavía pidiendo que Petro tuviese que haber acudido a una instancia para irse a Cuba. O sea, ¿realmente ustedes creen que Petro, con todo el nivel de persecución que tiene en este país, si hubiera ido sin un permiso requerido, estaría en este momento en donde está? No, Holman no necesitaba permiso y esa discusión ya quedó absolutamente superada, Holman. Yo creo que no hay un solo debate en el que uno con Holman no tenga que abordar un tema de Cuba y un tema de Venezuela. Realmente hay un trastorno, ¿cierto?, en el discurso de Holman, porque todo lo quiere reducir a Cuba y a Venezuela, cuando realmente quien quiso reformar la Constitución para perpetuarse como Chávez fue Uribe. Claro, eso no lo hay Juan, ningún de la izquierda, Holman. Entonces, pongamos las cosas en sus justas proporciones. Sí, Holman, dice Juan Guillermo que usted tiene un trastorno. No, yo respeto lo que pueda opinar el amigo Juan Guillermo, como también respeto las opiniones de Caro. Lo que pasa es que entre Juan Guillermo y Gustavo Petro existe una similar conexión mental, que todos los que pensamos diferente a esos perversos de la Colombia humana, entonces estamos enfermos y los únicos cuerdos y mentes brillantes de este país son los que hacen parte de ese grupito diabólico en Colombia. Sí, Carolina, creo que Juan Guillermo lo entendió mal el tema de la lucha social. Hola, ya, listo, perfecto. No, yo fui suficientemente clara en decir que para mí lo que significa desobediencia civil pues no es lo que dicen los tratadistas. Yo puedo entender que haya mucha literatura al respecto, pero es que como en un país tan convulsionado como Colombia, y esto también lo afirmó en algún momento el expresidente Uribe, la protesta civil, pues a mí me suena el descauce de las instituciones, ¿sí? Y cuando aparece eso y se nos olvida, por ejemplo, que en la Constitución de 1991, cuando precisamente se constitucionalizó el derecho a la protesta, pues estábamos en un momento, digamos, de todas las tensiones políticas en este país, donde se sentaron los de izquierda, los de derecha, los sectores más ortodoxos, los más liberales, y dijeron, sí, hay derecho a protestar. Y pues sí, seguramente esto no hubiera tenido tanto revuelo si hubiéramos dicho salgamos a protestar, o si se hubiera llamado a las calles, o alguna otra cosa, aunque sigue siendo impertinente. ¿Y por qué es impertinente? Pues por los momentos en los que estamos viviendo. Yo, por supuesto, entiendo la posición de Juan Guillermo y puedo entender pues lo que afirma Gustavo Petro. Pues no necesita no ser muy leído para entender que él como candidato no reconoce lo que sucedió en las elecciones. También soy consciente de que en este país es sistemática la corrupción y eso pasa el día de la compra, el día de las elecciones, pero pues sucede en otros espacios. Pero también soy consciente que las instituciones en Colombia ha costado construirlas mucho. Entonces, cuando uno hace declaraciones de ese tipo, y recordemos que la política pasa por Twitter, entonces pues ahí todo el mundo especula, dice, piensa y pues lo que sucede en este país es que muchas veces ni siquiera se da el derecho a una libre confrontación en términos ideológicos. Entonces, cuando aparece una dimensión de estos, cuando está asociado esto al narcotráfico, yo recuerdo que ni siquiera yo había nacido y acá mataron a candidatos presidenciales. Entonces yo digo, ojo, porque es que nosotros no podemos pensar que lo que decimos no tiene efecto en quienes nos escuchan, y es un llamado también a todos los sectores a que sean moderados cuando hablan, porque recuerden que no todas las personas tienen, digamos, la disposición y la apertura para hablar
con quienes piensan diferente. Y recordemos qué es lo que pasa en redes sociales, es la confrontación, la peleadera, y muchas veces no salen ni siquiera consensos de esos espacios. Sí. Así que, pues, haciendo el símil con el tema de los servicios públicos, pero por supuesto, porque era una cosa absolutamente injusta, pero yo en ningún momento llamaría a la desobediencia civil a quienes, digamos, sienten que los servicios públicos, porque lo son, están yendo en contra de las personas más humildes. Recordemos que pueden ahí haber muchos comentarios, pero lo que pasó está, digamos, documentado. Han llamado a controles políticos porque hay excesos de parte de quienes tienen, digamos, el monopolio, por llamarlo de alguna manera, de los servicios públicos. Entonces, eso es muy diferente. Nosotros lo que hicimos fue promover una campaña para decir lo que estaba pasando con los servicios públicos y hacer derechos de petición. Algunos casos, personas tutelaron, pero en ningún momento decirle a la gente, oiga, vaya y coja o haga alguna acción que de pronto nos ponga otra vez en si tiramos o no tiramos piedra. Ese es el punto, ¿no? O sea, a veces nos hace falta, no sé, claridad en las palabras y es casi que el llamado a toda la Colombia humana, porque entendemos lo que pasó y entendemos que pues no se sientan a gusto. Pues no voy a decir yo que me voy a sentir a gusto cuando veo todos los escándalos de corrupción en este país, ¿sí? Pero que eso es muy diferente a lo que pasa después de que alguien pone un trino y lo que sucede. Vayan y hagan el experimento a ver qué hay en las redes sociales después de eso, y no vamos a encontrar un ambiente, digamos, propicio para hacer política. Por el contrario, encontramos muchas veces la agresión y la descalificación como forma de hacer política. No es en la que yo estoy y pues no me parece. Finalmente la gente puede votar de manera libre, ¿sí? Y obviamente esa libertad se constriñe cuando se compran votos, y recordemos que las fuerzas al margen de la ley, y ha pasado en este país, de los sectores políticos que abanderan, porque siempre hay una causa política para constreñir a las personas como voten. Entonces recordemos las discusiones que han habido alrededor de las FARC, de las AUC, de todos los grupos al margen de la ley, cuando los campesinos no podían votar en este país. Claro. De hecho, tenemos 3, 4 elecciones sin que se constreñan los electores, digamos, directamente. Entonces todo eso está ahí, y por eso pues yo creo que no es la medida de decir desobediencia civil. Sí. Protesta es diferente. Hacemos una pausa, estamos en Golpe de Opinión más allá de la noticia. Golpes de opinión más allá de la noticia. Y avanzamos en Golpe de Opinión más allá de la noticia, gracias a quienes están conectados a través de 790M, www.ecodelconveima.com y en la aplicación móvil. Y continuamos en este debate. Juan Guillermo Hernández, decía Holman Guevara que Gustavo Petro está aprovechando el momento de la pandemia para atacar al gobierno del presidente Iván Duque. Pues es que ahí es donde yo encuentro realmente serias dificultades en esos calificativos, Julio. Yo no veo cuál es el ataque. El ataque, decirle que lo está haciendo mal, ¿eso es atacarlo? Yo creo que no. Develar que hubo compra de votos en el proceso electoral, ¿es atacar? Yo creo que no. Entonces, bajo las lógicas de Holman, ¿qué hay que hacer? ¿Guardar silencio? ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarse callado? ¿Inmutarse cuando el país está viniendo a pique? Yo lo invito, Holman, acaba de publicar la OCDE, los índices, ¿cierto?, de intervención de los países miembros de este grupo a la contención del desempleo, por ejemplo, y usted va a ver en qué lugar está Colombia. Acaba de ser publicado ese informe, eso es con cifras, eso no es que si Petro lo dice, que si Petro se lo inventa, eso es, digamos, esa es la realidad. Y si develar todos este tipo de hechos es atacar, pues pongámoslo como un ataque, pero si por el contrario lo que quiere Holman es que la oposición, en el ejercicio que le asiste, en su derecho que le ha sido reconocido, ¿cierto?, tenga que guardar silencio, pues se equivoca. Esa no es la oposición, Holman. Para eso no está creada la democracia y para eso no se ha dado y no se ha librado una batalla enorme desde los sectores que históricamente han estado en la oposición y que lo único que reclaman precisamente es que el país dé un viraje no hacia defender a los bancos, como lo viene haciendo Duque, no hacia defender al gran empresariado que usted comparte debe defenderse, no solamente a ellos. Nosotros no estamos diciendo que no se salvaguarden. Lo que se está planteando, quienes estamos en un ejercicio de la oposición, es que de manera integral el país pueda superar la crisis, atendiendo tanto a los unos como a los otros. Pero desafortunadamente la evidencia es clara. Aquí se está sacrificando al trabajador de base, no solo con reformas tributarias, que le son absolutamente regresivas, no solo protegiendo a las empresas de servicios públicos, que son las que abusan, ellas sí,
¿cierto?, de esa posición dominante en épocas de pandemia, no un gobierno que se niega a reconocer una renta básica. Eso, Holman, son realidades sobre las que nosotros tenemos que movernos en estos debates, y toda esa cantidad de amigos suyos que están ahí escribiendo, porque hoy se vino, fue preparado, pues, Holman, con el ejército de trolls, ¿cierto?, ahí en Ecos del Conveima. Pues toda esa cantidad de gente tiene que entender que aquí los debates son con argumentos sobre realidades y sobre hechos ciertos. Y los hechos ciertos es que el país se debate en una de las peores crisis económicas, y el país lo único que obtiene respuesta es un publireportaje todos los días de 1 hora a las 5 de la tarde del presidente Duque sin soluciones reales a la crisis que vive el país. Y si eso considera Holman es un ataque, pues desafortunadamente pide Holman. Porque ese es el ejercicio de la oposición. Holman, se me cortó la comunicación. No, pero enviamos a la pausa, Juan. Fuera del aire y ustedes estuvieron ahí un buen rato. No, Juan, ¿vale? Estuvimos en pausa para que se volviera a activar. Pero le tenía una pregunta a Holman, pero algo rápido que dijo Juan Guillermo. ¿Usted tiene un ejército de trolls a su favor en redes sociales, Holman? Los de Centro Democrático siempre le indilgan calumnias, y entonces, porque como somos unidos, porque el sentir de los colombianos agradecidos con Uribe, siempre estamos ahí, entonces claro, tal vez porque tengo muchos seguidores y tal vez porque a él no lo siguen en redes sociales y a mí sí me siguen, tal vez por eso dice, porque además yo hago un trabajo importante desde mi fanpage, sin insultos a nadie, porque nunca entro a las cuentas de nadie a insultar, lo hago de forma respetuosa, como tienen hecho Carlos y Juan Guillermo, y tal vez la preocupación de Juan Guillermo es que la única parte donde tiene buenos espacios y se hace visible en estos espacios como Ecos del Conveima. Lo veo muchas veces porque veo que en Twitter casi no tiene ni seguidores y en las redes sociales no lo siguen. Y es una buena pantalla para usted, Juan Guillermo, en estos momentos. Sí, le está diciendo usted pantallero, Juan Guillermo, aunque ese no es el debate. No, el pantallero es el que tiene toda esa cantidad de seguidores. A mí no me preocupa en lo más mínimo tener o no seguidores en Twitter. Realmente entre él y yo, él es el que es fanático a las redes sociales, yo no. Bueno, no nos apartemos del debate. Hace unos años, 2016... Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a la resistencia civil. ¿Qué diferencia existe entre resistencia civil y desobediencia civil, Holman Guevara? Una es la protesta legítima de la resistencia civil, de salir a protestar como lo dice Caro, porque eso es constitucional, es un derecho que tienen los colombianos. Y otra es a la desobediencia, no reconocer a las instituciones del Estado. Si a mí mañana un policía me para, me requiere los papeles, digo no, porque es que yo tengo que hacerle caso a Petro y entonces no voy a dejarme requisar. Entonces, una cosa es resistencia y otra es desobediencia. Pero hay una cosa que Juan Guillermo, a mí me parece muy curioso, que es un defensor vehemente de criminales, y me parece que lo hará por alguna razón, algo lo motiva. Pero yo sí le quiero decir algo, cuando hablamos de robar y hablamos de legitimidad, le recuerdo a Juan Guillermo y a los oyentes que se robaron el plebiscito. Es que él no ganó y se lo robaron. Ahora, ¿qué pasó en el proceso 8000 con Ernesto Samper? No pasó nada. ¿Sí? ¿Qué pasó con el montaje que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga? No pasó nada. Y por eso hablo hace unos minutos sobre la teoría que aplica Gustavo Petro, la del sospechoso cómodo. Entonces, como lo han derrotado en todos los escenarios, y el único espacio que hoy tiene desde el Senado de la República es gracias al estatuto de oposición que fue otorgado por las mismas FARC y por el mismo Juan Manuel Santos Pejil, está ahí. Yo le voy a decir una cosa, en este país se tiene derecho a protestar, pero los votos se tienen que ganar de forma legítima también. Usted que habla de la legitimidad, aquí tenemos 10 congresistas que ganaron las curules porque se las dieron a dedo y son criminales. Ahora, la política se hace con votos, Juan Guillermo, y uno tiene que salir a las calles, como lo dice Carolina, hacer campañas. Si uno fue derrotado en unas elecciones, perfecto, pero así es que se ganan los espacios en política, no a punta de dedazo, ni que tengan una credencial, una curul de paracaídas. Todos sabemos que Gustavo Petro es senador de la República por el estatuto de oposición. Y hombre, hoy darle legitimidad a una persona que llegó de carambola al Senado y que no pierde oportunidad para estar atacando, hombre, Juan Guillermo, usted es muy cómico, me llama mucho la atención porque además echa unos chistes buenísimos, y después de eso sería bueno que se dedicara a escribir poemas de amor porque se escucha bonito. Pero lo que le quiero decir es que lo que usted dice es una sencilla, es una verdad tergiversada, acomodada, es una retórica farragosa que siempre aplica a la izquierda para tratar de convencer a los colombianos de que ustedes son los salvadores y que Petro es el Mesías y que llegó del cielo y que trae un mensaje divino a salvar a Colombia. Eso es mentira. Juan Guillermo, tenemos que ser responsables y creo que aquí tenemos que apelar al respeto. Usted es una persona educada y usted falta respeto. Yo le pido que sea respetuoso.
no sea irrespetuoso, además no insulte a las personas, ni se ría, ni se burle de esa forma como lo hace, porque trata de demostrar que es un gran intelectual, pero además apela a la grosería. Por favor, respetémonos en estas transmisiones. Sea educado, hombre. Sí, antes de ir con Juan Guillermo Hernández, que dijo Holman que era defensor de criminales, cómico, y que debía dedicarse a escribir poemas de amor y otras cosas. Carolina. Y el irrespetuoso soy yo. Sí, Carolina, ¿qué viene en este proceso? ¿Será que Gustavo Petro se quiere medir a ver qué apoyo tiene para las presidenciales del 2022? Pues mira, yo creo que es legítimo que cualquier persona haga política, ¿sí? Y que pues lo haga como considere más pertinente. Lo que no me parece es que nosotros intentemos de nuevo poner las discusiones más complicadas siempre pasan por Uribe y por Petro, cuando el país no únicamente se reduce a dos figuras políticas. En este país tenemos senadores de muy alta talla, tenemos representantes de la Cámara de muy alta talla que están haciendo buena labor en el Congreso, pero de ellos no se habla. Por eso a mí me genera mucha malestar cuando siempre se asocia el proceso de paz a un proceso corrupto, cuando digamos hay unos basamentos constitucionales y legales que hicieron que el acuerdo de paz fuera posible. Y ahí siempre yo no he entendido por qué no somos capaces de reconocer en estos espacios lo que tienen las personas con las que yo no comparto y puedo decir, oiga, ya hay algo bueno. Lo que sucedió con el proceso de paz, yo creo que en efecto pues ganó el no, pero acto seguido, ¿qué sucedió? Se abrió una mesa donde estuvo pues el sector al que Holman representa, y ahí digamos hubieron unos cambios al acuerdo final, y finalmente pues se firma en el Teatro Colón el acuerdo con las modificaciones. Siempre me ha parecido un poco complejo decir que se robaron ese día las elecciones, porque yo siento que pues no fue así, precisamente por lo que tiene el acuerdo de paz, o sea, las votaciones, qué connotación tenían. Entonces yo sí creo que a nosotros nos toca bajarle un poquito de candela a la velocidad con que decimos algunas cosas, porque a veces no son correctas, y por más de que eso sea una forma de capitalizar votos, lo que hace es confundir a las personas. Yo quiero invitar tanto a Juan Guillermo como a Holman a que se tomen un café y que puedan reconocer qué bueno tiene el otro sector político, porque es que no nos podemos reducir únicamente a las garroteras, porque no es la forma, o sea, no es lo que este país necesita. Y si nosotros, entonces, cada vez que se encuentren ustedes dos, vamos a tener un debate donde se lanzan improperios, pues no hay debate. Entonces, si el uno se ríe del otro, si el otro se burla, si el otro entonces le comenta un poco de cosas, entonces, ahí yo creo que se pierde la lógica de este espacio y pues no es el debido. Por supuesto que cada uno defiende al que quiera, y eso lo hace cualquier persona en un estado social de derecho, ¿sí? Pero que podamos tener la capacidad de disentir, que tengamos la capacidad de entender que el otro es diferente. Ojalá yo me los viera en la tercera dándose la mano, para que las personas que los escuchan y quienes seguramente los siguen puedan reconocer en ustedes dos figuras políticas tolimenses. Y por supuesto, es como mi llamado, es mi llamado, y finalmente yo espero que estos espacios permitan a las personas también darse una opinión consensuada de lo que está pasando en el país, porque el país no se reduce a dos figuras políticas, no se reduce a eso, el país tiene muchos problemas, los mencionó ahorita Juan Guillermo con las cifras, y podemos revisar qué está pasando en el departamento y vamos a darnos cuenta que las cifras de desempleo no son una cosa mínima, y que ahí lo que tenemos que intentar es encontrarnos y aprender y tener el expertise de todos los sectores políticos, de todos los empresarios, de los trabajadores, de los trabajadores informales, a ver si podemos salir de los problemas profundos que tiene Colombia. Pero no vamos a salir de los problemas profundos que tiene Colombia si lo único a lo que nos reducimos es a una persona, y entonces ahí no vamos a encontrar acuerdos, ¿sí? Como ustedes ya muy bien, digamos, lo dejaron acá expresado. Pero seguramente que si hablamos de empleo, que si hablamos de otros temas, podemos encontrar algún grado de consenso. Yo quiero únicamente dejar para dejarlos hablar a ustedes dos, es dimensionar siempre el volumen de las palabras que nosotros decimos. Y esa dimensión de alguna manera nos puede llevar a entender que la otra persona no todo lo que dice está equivocado solamente porque no piense como yo. Y es un llamado también como a que le bajemos al decibel. Yo no sé si ustedes se agarran por Twitter o algo así, estoy ahí como medio impactada, pero si lo hacen, pues ojalá lo hagan con respeto y que al final siempre ustedes dejen un mensaje muy claro a sus audiencias de que este es un debate y que después de esto, pues, hola, hasta luego y con permiso, pero no puede ser de otra forma, porque la agresión
siempre ha sido un paso muy cercano a la violencia en este país, y la violencia política en este país ha existido y ha estado asociada con la muerte de representantes tanto de la izquierda como de la derecha. Sí. Y ahí creo que nos toca a nosotros, a esta generación, avanzar en la construcción de una política sin el improperio. Sí, Juan Guillermo y Holman Guevara. Juan Guillermo, ¿usted invitaría a Colman a un café, a un capuchino, un espresso, un americano? ¿Qué tipo de café le invitaría? ¿Y qué aditivo le colocaría a ese café? ¿Poco dulce, harto dulce, agrio, negro? Julio, siempre lo invito y termino pagando. Ahí en Aqua nos encontramos muchas veces, él se me goterea los tintos y sale y se va, pero somos, digamos, muy, muy cordiales en estas discusiones. Y Carolina, no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo porque esa es la esencia de la democracia, precisamente construir desde la diversidad. Respetamos mucho las posiciones. A mí me encanta que Holman adore a Álvaro Uribe Vélez. Yo no. ¿Sí? Y tú no me puedes, digamos, llevar a mí a que yo tenga que adorar a Álvaro Uribe Vélez, ni yo tengo que llevar a convencer a Holman de que los sectores alternativos, ¿cierto?, pues tienen la razón. Esa es la divergencia. A mí lo que me causa profunda curiosidad es que, por ejemplo, conceptos como el de desobediencia civil, que hablaba ahorita Julio, ¿cierto?, y los confundan, o sea, y de verdad que se crea que ese es un proceso pues macartizado y entonces lo que dijo Álvaro Uribe sí era y lo que ahora dice Gustavo Petro no era. Pues yo los invito a que revisen de dónde vienen esos conceptos, sobre todo tú, Caro, que eres, digamos, como la invitada pues a mediar. Esos conceptos, ambos vienen precisamente de lo que se conoció como la no violencia por allá cuando se estaba luchando tanto contra la esclavitud como contra los negros. El concepto de desobediencia civil viene de Thoreau y lo usó Gandhi, lo usó Martin Luther King para oponerse de manera no violenta. Es que miren las contradicciones tan profundas y yo sí los invito a los dos a que analicemos esos conceptos. Aquí nadie está llamando a la violencia y Holman dice pues que aquí nos están exacerbando odios. No, señor. Se está llamando a una figura que utilizó Gandhi, a una figura que utilizó Martin Luther King para defender precisamente los derechos de los negros y en ese momento oponerse a un Estado que era absolutamente excluyente, oponerse a un Estado que lanzaba guerras sin sentido. Y ellos hicieron precisamente unos llamados muy interesantes desde la no violencia, precisamente a través de la figura de la desobediencia civil. Hoy lo que está planteando Gustavo Petro no es otra cosa a que no paguemos los servicios, que es lo violento que hay ahí, a que los niños no vayan a las escuelas y se cuiden de contagiarse. De paso, los docentes también cuidemos a los docentes y no nos contagiemos. Contribuyamos a superar la crisis, ¿cierto? Pero de una manera constructiva. Eso es lo que a mí me parece risible, ¿cierto? Y a eso es a lo que yo no voy a llegar, Caro ni Holman, ¿cierto? En llevar un debate más allá de lo que está planteado. Una cosa será la legitimidad o no del régimen de Duque, y eso nos lo tendrán que decir a nosotros las autoridades, pero Gustavo Petro no está llamando a la desobediencia civil que porque le robaron las elecciones. Eso es darle un torcijón, ¿cierto?, a unas declaraciones que no ha dado, y en eso, digamos, tenemos que ser absolutamente claros con la opinión, claros con la ciudadanía, de decirles, aquí lo único que se está llamando es una desobediencia civil contra un gobierno que lo viene haciendo mal, contra un gobierno que tiene claros visos de corrupción, contra un gobierno que no ha sido capaz de atender a los sectores más necesitados en épocas de pandemia. ¿Es el gobierno de Iván Duque un gobierno que lo está haciendo mal, Holman Guevara? Dice Juan Guillermo Hernández. Le respondo de una forma muy concreta. Si a Iván Duque le está yendo bien, a Petro le va mal. Si al gobierno de Duque le va mal, a Petro le va bien. Entonces, ¿qué beneficia a Petro? Pues que a Iván Duque le vaya mal y quiere mandar mensajes todo el tiempo en redes sociales, por Twitter, y aprovechar los espacios para estar bombardeando al pueblo colombiano, a esos muchachos que son muy volátiles y que no participan mucho en la política, pero que a la hora de la convocatoria salen todos a marchar. Yo tengo claro que Gustavo Petro es un engendro diabólico en Colombia, que lo único que busca es un holocausto en la política nacional. Quiere que la economía se estalle y por eso cuando hablo de desobediencia es no hacer caso. Mi mamá me decía cuando yo estaba pequeño, no sea desobediente, y para mí ese concepto no ha cambiado. Entonces desobediente es que tengo que hacer caso, ¿sí? Obediente a hacer caso y desobediente es no hacerlo. Y si aquí hay unas instrucciones y hay un gobierno legítimo, donde más de 10.400.000 colombianos, esto no se lo inventó, coincido con Caro,
la ventaja entre Petro y Iván Duque es abismal en votación para decir que fue que se la robaron. Caro tiene razón también, mire, uno engañar al pueblo colombiano no tiene sentido. Aquí en Colombia todo el mundo hace de todo y hace la fiesta. Caro la tenía clara, eso se llama el día de, ¿no, Caro? Que el día de las elecciones todo el mundo saca plata y llegan los maletines, más en la costa, Juan Guillermo. Olma, una precisión. No, pero termino, que es muy importante. En La Guajira, a las 12 del día nadie salió a votar y la gente sale a votar cuando llegan las camionetas. Y eso no se dio ahora, eso es una tradición. Entonces, Olma, es importante es que al respecto, una pequeña precisión. El Consejo de Estado, esto no lo dijo Petro, no lo dijeron los opositores, el Consejo de Estado, sección quinta, yo tengo la sentencia, cuando le recupera al Grupo Mira en las elecciones del 2017 sus curules en el Congreso de la República, sentencia de manera diáfana, ahí no hay lugar a interpretaciones. Un solo voto anula la elección, un solo voto comprado declara nula la elección. A partir de ese argumento del Consejo de Estado es que Gustavo Petro se pega seguramente, ¿cierto?, para decir, mire, yo no considero legítima esa elección, pero eso es un tema de él. Él no está llamando a la desobediencia civil por ese hecho, él está diciendo, investiguen más. Cada vez hay más casos, no solo de la ñeñe política y Callita de Daza, sino también ya habíamos visto lo que había dicho Aida Merlano. Es que aquí hay unos hechos que son contundentes y tosudos de las irregularidades que hubo en las elecciones y que llevan al hombre, pues a Petro, a pensar que en efecto ahí hubo un fraude. Y cuando hay fraude, ha dicho la ley, ha dicho los altos, usted que es respetuoso de las instituciones y que aquí no lo ha dicho el Consejo de Estado, la máxima instancia, sección quinta del Consejo de Estado, que analiza las sentencias precisamente de todo lo que tiene que ver con asuntos electorales, ha dicho que un solo voto comprado que se demuestre anula la elección. Y aquí ya hemos visto que no es necesario que tengan que buscar los 2 millones de votos. Se me agota el tiempo. Si hubiera ganado Iván Duque. Pero es que me interrumpió. Mire, yo le quiero decir que tiene todo el derecho en pensar lo que piense Gustavo Petro. Lo que no tiene derecho es salir a desinformar y enervar ánimos amparado en una facultad de sencillamente oposición como senador de la República. Hoy es senador, pero para mí era un narcotraficante, es asesino, es guerrillero, y entonces lo que hoy desafortunadamente tiene el privilegio de tener su credencial de senador. Pero mire, yo no estoy diciendo que no compraron, ya termino la idea. Yo no estoy diciendo que el problema es si compraron o no compraron. Sí, en Colombia se da ese fenómeno. Él tiene un derecho en reclamar, pero lo que no tiene que hacer el señor Gustavo Petro dentro de su responsabilidad de senador es llamar a la desobediencia. Y soy muy claro, Juan Guillermo, yo soy experto en servicios públicos, yo soy muy claro en decirle que el no pagar los servicios públicos a una empresa privada es quebrar los impuestos que le entran al país y al Estado para pagarle a los docentes, que son de la misma camada de Gustavo Petro, que hacen parte de ese sindicato llamado FECODE, perverso. FECODE. Carolina Torres, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hay afirmaciones gratuitas muy difíciles de pronto de debatir. Yo creo, por el contrario, que FECODE es una organización que ha representado a los profesores, que nada tiene que ver con la ilegalidad, y yo ahí sí pido mucho respeto también por las personas. Sobre todo, yo te voy a decir algo, yo también... Se me acaba el tiempo, compañeros. Mi papá y mi mamá eran de FECODE, ¿vale? Y no creo que hayan sido lo que usted dice. Entonces, eso son afirmaciones a la ligera producto de ese calentura. Los docentes son otros y los de FECODE son otros, Juan Guillermo. No, los docentes de FECODE. A los que respeto, pero los de FECODE son otros. Mire, Colman, la sindicalización en este país, todo el más o menos 60% hoy pertenecen a FECODE. Y eso es una afirmación bastante peligrosa, porque seguramente usted tiene hijos, familiares que se han educado en colegios públicos. Pues dejemos para otro golpe de opinión ese debate sobre FECODE, que también lo hemos tenido en esta mesa de trabajo. Carolina, Colman, Juan Guillermo, gracias por estar con nosotros. Avanza la franja informativa de Ecos del Convenio. Golpes de opinión más allá de la noticia.